vamos a estudiar ahora un apéndice importante, como es la derivada de una función. Derivada de una función escalar y posteriormente una función vectorial. Vamos a representar gráficamente, vamos a tomar en nuestros ejes de coordenadas al tiempo, la variable independiente tiempo, y aquí en el eje vertical, en el eje de la y, vamos a representar f de t. Y vamos a estudiar la derivada de una función. Sea una función cualquiera, como por ejemplo esa función en rojo que aparece en nuestra gráfica, y vamos a considerar un punto t y su correspondiente imagen f de t, f de t que es el valor de la función para la componente t, cuando t toma un valor arbitrario. Vamos a considerar ahora, a continuación, un incremento de tiempo, un cierto incremento de tiempo después, incremento de t, y el valor de la función en este punto va a ser f de t más incremento de t. El área, vamos a representarlo en este color rosa, el área que se ha generado aquí, desde t a incremento de t, y encerrada bajo la curva f de t y f de t más incremento de t. Evidentemente este trozo de aquí es el incremento de f, es decir, qué es lo que ha cambiado la función desde f de t hasta f de t más incremento de t. Pues el valor final menos el valor inicial, es decir, incremento de f. Este incremento de f es lo que ha cambiado la función. Vamos a definir la derivada de f de t con respecto a t como el límite al que tiende incremento de f partido de incremento de t, es decir, el cociente resultado de dividir incremento de f partido por incremento de t, cuando el incremento de tiempo tiende a cero. Bueno, hemos llamado tiempo, pero esto es una función matemática, puede ser tiempo o cualquier otra cosa. Lo que pasa es que en física, en la mayoría de los casos, nos va a interesar fundamentalmente cómo cambia una función en el tiempo. Por eso, normalmente a la t representa físicamente el valor del tiempo. Entonces, ¿qué es la derivada de f de t con respecto a t? Pues el límite al que tiende incremento de f partido de incremento de t cuando el incremento de t tiende a cero. Si nosotros nos fijamos, ese incremento de f partido por incremento de t, es decir, incremento de f partido de incremento de t, es la tangente. Es esta parte de aquí, es la pendiente de la recta, la pendiente de esta recta azul entre estos valores f de t y f de t más incremento de t. Es la pendiente que determina o viene determinada por este ángulo alfa. Es decir, que si yo calculo la pendiente a esta recta, la pendiente de esta recta sería incremento de f, el incremento de la y partido del incremento de la t, y me sale esta pendiente, ¿vale? Es decir, la tangente de alfa. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bien, vamos a pasar a la derivada de una función vectorial. Tenemos las tres coordenadas, las tres componentes del espacio, la x, la y y la z, y vamos a tener una función vectorial, v de t, representada por su flecha como un vector y por el parámetro t. Ya hemos dicho que esto en la mayoría de los casos en el mundo físico la t va a ser el tiempo, pero no tiene por qué. Esta va a ser la función v de t más incremento de t, es decir, una vez que hemos incrementado la variable incremento de t, pues la v toma este valor, y evidentemente, como ya hemos visto en el tema anterior en vectores, pues incremento de v va a ser v de t más incremento de t menos v de t. Es decir, si yo sumo este v de t más este incremento de v, evidentemente me sale v de t más incremento de t, como ya hemos visto. Esta v de t le sumo este otro vector y obtengo v de t más incremento de t. Consecuentemente, incremento de v se puede obtener como v de t más incremento de t menos v de t. Esto evidentemente lo puedo expresar como una magnitud vectorial en tres magnitudes escalares, v de x,
de t más incremento de t menos v sub x t, v sub y v sub z. Es decir, una expresión vectorial evidentemente tiene información de las tres componentes escalares de ese vector. El incremento de v sub x, un incremento de v sub y incremento de v sub z. Bien, esto evidentemente se puede escribir así: incremento de v es incremento de v sub x y más incremento de v sub y j más incremento de v sub z k. Bien, vamos a definir la derivada de esta función vectorial v de t con respecto a t como el límite al que tiende incremento de v partido por incremento de t cuando incremento de t tiende a 0. Fijémonos que esto es un vector, esto es un vector, por tanto en realidad aquí habría tres componentes escalares, una para el eje de las x, otra para el eje de las y otra para el eje de la z, como podemos apreciar fácilmente aquí. Bien, efectivamente aquí lo tenemos. Esta sería una expresión para el eje de las x, el límite al que tiende incremento de t a v sub x partido de incremento de t cuando incremento de t tiende a 0 en el eje de las x, que viene dado por el vector y, más este límite, incremento de v sub y partido de incremento de t cuando incremento de t tiende a 0 j, más este otro límite k. Es decir, una, como estamos viendo, para la componente x, otra para la componente y otra para la componente z. Esa es la fuerza y las ventajas de la notación vectorial, que en una única expresión pues tenemos contenidas tres expresiones escalares. Bueno, esto dicho de otra manera es que la derivada de v con respecto a t será la derivada de v sub x con respecto a t en el eje de las y más la derivada de v sub y con respecto a t en el eje de las j más la derivada de v sub z con respecto a t en el eje de las k. Es decir, la derivada de una función vectorial es un vector de componentes, la derivada de las componentes. La derivada es una suma de las derivadas. Y esto lo podemos hacer componente a componente, una para el eje de la x, otra para el eje de la y otra para el eje de la z. Bien, vamos a ver ahora el problema inverso. El problema inverso es la integración, la integral indefinida de la función. Pongamos una función f de t y vamos a postular que si existe este símbolo f de t tal que cuando yo derive esta función f de t o primitiva, como queramos llamarlo, también se llama primitiva, la derivada de f de t con respecto a t me va a dar f de t. Si existe esta función tal que cuando yo la derive me da f de t, entonces esto implica que la integral de f de t diferencial t es f de t más una constante. Esta c es una constante. ¿Y por qué decimos una constante? Porque cuando yo derive una constante, la derivada de una constante ya sabemos es 0, y entonces esto no va a contar, Yo derivo aquí y derivo aquí y la derivada de una constante se me anula. Entonces la integral indefinida, esto es el símbolo de la integral, que recuerda a una S, según la notación de Leibniz, recuerda a una S. El símbolo de la integral de f de t diferencial t es igual a f de t, que es la primitiva, más una constante. Dicho de otra manera, la integral indefinida es igual a la primitiva de la función más una constante. Vamos a ver algunas integrales más o menos inmediatas. La integral polinómica, donde a es una constante de x sub n por diferencial x. Pues la integral es a por x elevado a n más 1 más una constante. Bien, la a es constante y puede salir fuera de la integral. Y la integral de x elevado a n diferencial x la obtenemos como x elevado a n más 1 partido de n más 1. Fíjense en lo siguiente. Si yo derivo esto de aquí, ¿cómo sería la derivada de esta parte de aquí? Pues sabemos por derivada que hay que bajar el exponente, me quedaría n más 1 por x elevado a n, y ahora n más 1 y n más 1, ¿qué le ocurre? Se me van. Más la derivada de una constante, es decir, si yo derivo esta expresión de aquí, de la derecha, obtengo justamente ¿qué? Esta expresión de la izquierda. Vamos a verlo. La derivada de una constante por una función es la constante, que es a, lo dejamos aquí a la izquierda, por la derivada de esto de aquí.
¿Y quién es la derivada de esta expresión? Pues bajo el exponente, n más 1. N más 1 se me va con quién? Con n más 1. Y me quedaría por x elevado a n. Más la derivada de la constante. La derivada de la constante es 0. Entonces, en realidad me queda a por x elevado a n, que era el problema que estábamos considerando. Aquí tenemos alguna. La integral de ax diferencial x la sale fuera. Y la integral de diferencial x partido de x es logaritmo neperiano de x. Entonces me quedaría a logaritmo neperiano de x más c. La integral del coseno de omega t diferencial t es justamente 1 partido omega seno omega t más c. Y aquí tenemos algunas reglas de derivación. La integral de la derivada de a con respecto a x por b más la integral de la derivada de b con respecto a x por a diferencial x es la integral del producto. ¿Por qué? Porque la derivada de un producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y la integral otra más elevado a x diferencial de x es 1 partido por a elevado a x más c. Y la integral del seno es menos 1 partido omega coseno omega t. Bueno, esto es más o menos inmediato. Se aconseja que se revisen estos conceptos y hagamos como hemos dicho, estudio detenido, comprobando que si yo derivo las funciones de la derecha, voy a obtener la expresión de la izquierda. Si yo derivo estas primitivas, voy a obtener la función de la izquierda. Bien, vamos a ver qué significado tiene la integral definida de la función. Supongamos dos intervalos, o dos puntos, t sub 1 y t sub 2, y este t sub 1 le corresponde un valor de la función f de t sub 1, y este t sub 2 le va a corresponder un valor f de t sub 2. Bien, aquí vamos a definir un t sub i, que va a corresponder una f de t sub i, y un cierto incremento de t. Vemos o dibujamos el área de esta gráfica bajo la curva. Bueno, aquí esta área en rosa, ¿qué valor tiene? Pues tiene un valor aproximado como f de t por incremento de t, es decir, la base por la altura. Ya hemos dicho primera aproximación. Este incremento de t sería la base y la altura sería f de t sub i. Entonces, si yo divido mi intervalo en multitud de intervalos más pequeños y luego sumo todos estos intervalos, me quedaría que la integral entre t sub 1 y t sub 2 de f de t diferencial t es el límite, porque ya hemos visto que no coincide exactamente, pero sí es un valor aproximado, al que tiende el sumatorio desde igual a 1 hasta t sub 1, desde igual a n, t sub 2 de f de t sub i por incremento de t. A este límite, cuando incremento de t tiende a 0. Es decir, yo los incrementos de t los voy a hacer sucesivamente más pequeños. Entonces, esta aproximación de la que hablamos, que en un primer término era una aproximación grosera, en el sentido de que cometíamos un error además apreciable, pues este límite, este área en verde, va a ir coincidiendo cada vez más con el verdadero área bajo la curva en rojo entre los límites t sub 1 y t sub 2. Entonces, ¿qué es en realidad la integral definida de una función f de t diferencial t con unos límites t sub 1 y t sub 2? Pues es el límite al que tiende el sumatorio de f de t sub i por incremento de t cuando incremento de t tiende a 0. Es decir, la integral definida de una función es igual o representa al área definida bajo la curva, en verde. Y esto se puede calcular como f de t sub 2 menos f de t sub 1, es decir, el valor de la primitiva en t sub 2 menos el valor de la primitiva en t sub 1. Esta es conocida como la regla de Barrow.
Bien, vamos a ver un poco de seno de trigonometría, y vamos a definir rápidamente lo que es el seno y el coseno de un ángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo como el que tengo dibujado en verde, con un lado B, A y C, y este es el ángulo alfa, aquí tenemos un cateto, esto es un cateto, este es el otro cateto, aquí se forma un ángulo de 90 grados, y este evidentemente es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, un resultado bien conocido de la antigüedad. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. También de trigonometría sabemos que el seno de alfa es igual a C partido por A. El seno de alfa, este seno de ángulo alfa es igual a C partido por A. De aquí podemos despejar y decir que C, que es un cateto, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, o, si lo hacemos desde aquí, un cateto, que es B, es igual a la hipotenusa A por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, resumiendo, seno de alfa es C partido por A, coseno de alfa es B partido por A, y otra forma de expresarlo es la siguiente: un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido, o la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Vamos a estudiar la tangente de un ángulo. La tangente, ¿cómo se calcula? Como el seno de alfa partido por el coseno de alfa, es decir, C partido por A partido por B, que es igual a C partido por B. Bien, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, tenemos aquí un triángulo isósceles, en principio, de coordenadas A, B y C. A, C y B son los lados y H va a ser la altura. ¿Qué me dice el teorema del coseno? Que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma, en todo triángulo, repito, el cuadrado de un lado, por ejemplo, del lado A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, es decir, B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de ambos, es decir, de B por C, por el coseno del ángulo comprendido. Es decir, ¿cuál es el ángulo comprendido entre B y C? Pues este ángulo, este ángulo aquí. Entonces, repitiendo, en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo comprendido. ¿Cuál sería el tema del seno? El teorema del seno, ¿qué me dice? Que el seno de A partido por A es igual al seno de B partido por B igual al seno de C partido por C. Es decir, que en todo triángulo la razón entre el seno de uno de sus ángulos y el lado opuesto es la misma para sus tres ángulos. Es decir, si yo divido el seno de A partido por A y el seno de B partido por B y el seno de C partido por C, me sale el mismo valor.